Fernando Furioso. Había una vez un niño llamado Fernando. Una noche quiso quedarse despierto viendo una película de vaqueros en la televisión. «No, es muy tarde. Vete a la cama», le dijo su mamá. «Me pondré furioso», dijo Fernando. «Ponte furioso», le contestó su mamá. Y así fue. Se puso furioso, muy furioso, tan furioso que su furia se convirtió en una nube tormentosa que explotó con truenos, relámpagos y granizo. «Ya basta», dijo su mamá, pero no bastó. La furia de Fernando se convirtió en un huracán que arrancó los techos de las casas, las chimeneas y la torre de la iglesia. «Ya basta», dijo su papá, pero no bastó. La furia de Fernando se convirtió en un ululante tifón que arrastró a pueblos enteros y los hundió en el mar. «Ya basta», dijo su abuelo, pero no bastó. La furia de Fernando se convirtió en un terrible temblor que resquebrajó la superficie de la tierra. ¡Crac! Sonó como un gigante rompiendo un huevo. «Ya basta», dijo su abuela, pero no bastó. La furia de Fernando se convirtió en un terremoto universal, y la Tierra y la Luna, las estrellas y los planetas. ¿Por qué fue que me puse tan furioso? Pero no se pudo acordar. ¿Y tú? ¿Te acuerdas? Reflexionamos. Todos nos enojamos, igual que Fernando, pero la furia fuera de control no es buena para quienes se encuentren a nuestro alrededor e incluso puede ser dañina a nuestro organismo. Recuerda que enojarse no va a solucionar nada, que no te hará sentir mejor y que en realidad puede hacerte sentir peor. Debes de tener mucho cuidado porque cuando estás enojado y la furia te invade, pueden salir de tu boca palabras de las cuales después te arrepientas. Así que tranquilízate, respira profundo y recuerda que todo tiene solución. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente después de este pequeño receso de vacaciones. Espero que todos estén bien, que hayan disfrutado y que vengan con las pilas puestas para trabajar. Recuerda siempre tener tus materiales a la mano, el libro de texto Santillana y el libro Entre Palabras. Debes tener presente que para este periodo o lo que falta para concluir el periodo 3, trabajaremos con la obra Fábulas vueltas a contar. Es importante que conozcas tu material. Al final de esta hay una guía donde hay unos amenos ejercicios para que los puedas ir desarrollando desde ya que esto comprenderá la siguiente actividad evaluada detallada en el ordenador. Así que presente, la obra que trabajaremos en esto que resta del periodo es Fábulas vueltas a contar. Este día en la materia de lengua trabajaremos la oración gramatical simple, sujeto y predicado. Además, los tipos de sujeto existentes. Te pido de favor tener un lápiz y una regla a la mano para poder realizar los ejercicios. Iniciamos. La oración sujeto. Agenda. Análisis de la reflexión. Iniciamos. Contenido. La oración, sujeto y predicado, sujeto simple y sujeto compuesto. Para este contenido,
Resolveremos las páginas 78 hasta 80 del libro de texto Santillana. La oración, sujeto y predicado. Comprendo. El sujeto de una oración es la persona, animal o cosa de la que se dice algo. Para identificarlo, se responde a la pregunta ¿quién o qué? Ejemplo, Matías fue a la panadería. ¿Quién fue a la panadería? Matías, sujeto. El sujeto puede ser de dos clases. Explícito. Se menciona claramente en la oración. Ejemplo, ellos jugaron en el parque todo el día. Tácito. No aparece escrito en la oración, pero se sobreentiende por la terminación del verbo conjugado. Para identificarlo, se pregunta ¿quién o qué más la acción del verbo? Ejemplo, iremos a Cojutepeque. ¿Quiénes iremos a Cojutepeque? Nosotros. En este caso, ese sería el sujeto. El predicado es lo que se dice del sujeto en una oración. Para identificarlo, se debe de preguntar ¿qué se dice del sujeto? Se le llama núcleo a la palabra más importante del predicado. El núcleo del predicado siempre es un verbo conjugado. Ejemplo, Guillermo llegó a la ciudad hace tiempo. El verbo es llegó. Por consiguiente, este es el núcleo del predicado. Vamos al aplico. Subraya la pregunta que sirve para identificar el sujeto. Muy bien. La pregunta que hacemos para identificar el sujeto es ¿quién o qué? Número 2. Subraya el sujeto de las siguientes oraciones. Escribe 3 oraciones con sujeto y predicado de acuerdo a cada imagen. Copia el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones. Escribe el predicado de las siguientes oraciones. Y por último, en esta sección, escribe una oración con sujeto tácito formada por 6 palabras. Debemos tener presente que existen también clases de sujeto. La parte más importante del sujeto es el núcleo. Puede ser un sustantivo o un pronombre. Estos nombran a quien realiza la acción del predicado. De acuerdo con la cantidad de núcleos, el sujeto puede ser simple, es el que solo tiene un núcleo. Los niños aprendieron sobre sus antepasados. Compuesto, tiene 2 o más núcleos. Ejemplo, los loros y los tucanes volaron asustados. Luego se desarrollan 4 actividades para el aplico. Explica por qué el sujeto de la siguiente oración es compuesto. Como número 2 tenemos subraya el sujeto y luego escribe si es simple o compuesto. En la siguiente, escribe una oración con sujeto simple y otra con sujeto compuesto. Y al final, escribe una oración con sujeto simple y otra con sujeto compuesto.
Resolvemos. Subraya la pregunta que sirve para identificar el sujeto. Esta la encontrarás en el comprendo en el primer párrafo y es ¿quién? ¿Quiénes? Ejercicio 2. Subraya el sujeto de las oraciones. En la primera oración, los alumnos de cuarto representarán una obra de teatro. El sujeto es los alumnos de cuarto. Y en la siguiente, la maestra indica los papeles y organiza los ensayos. El sujeto es la maestra. Escribe el sujeto de la oración. Todos los alumnos de la primaria del colegio actuarán en el festival de teatro. El sujeto es todos los alumnos de la primaria del colegio. Acá evidenciamos de que la cantidad de palabras que pueden estar o que forman parte de un sujeto no tiene límites. Pueden ser 2, 3, 4, 5 o más. Escribe 3 oraciones con sujeto y predicado de acuerdo a cada imagen. Esta actividad es libre. Acá dejo yo algunas sugerencias. Leeré una de cada una. Ese hombre extrae madera del bosque. Y para la siguiente imagen, el pajarito cuida su nido. Siguiente actividad. 4. Copia el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones. Los niños juegan en el parque. Sujeto, los niños y predicado juegan en el parque. En la siguiente, Joaquín estudia con sus amigos. El sujeto, Joaquín, y el predicado estudia con sus amigos. En la siguiente oración, el parque es amplio. Sujeto, el parque, y predicado, amplio. 2 cosas podemos destacar de este ejercicio. Una es que debemos recordar que la oración completa se divide en 2 partes muy importantes, que es el sujeto o el predicado. Vemos la primera oración que dice, los niños juegan en el parque. Ahí hay 6 palabras. 2 palabras son parte del sujeto y las que restan son parte del predicado. ¿Qué les quiero dar a entender? De que ninguna palabra puede quedar suelta. Si ustedes se encuentran en un ejercicio y se les pide que dividan sujeto y predicado, todas las palabras deben de estar incluidas, ya sea unas en el sujeto y otras en el predicado. Al igual que en la siguiente oración, donde dice Joaquín estudia con sus amigos, debemos de entender de que solo porque se mencionan personas ahí, no significa de que esas personas también son parte del sujeto, porque en este caso solo estamos hablando de Joaquín y decimos que Joaquín estudia con sus amigos. El que realiza la acción es Joaquín. Sus amigos son parte del predicado. Continuemos. Ejercicio 5. Escribe el predicado de las siguientes oraciones. Escribe una carta a la niña. El predicado es escribe una carta. Literal B. El artesano del pueblo pinta un cuadro. Y el predicado es pinta un cuadro. Vamos a la siguiente actividad. Explica por qué el sujeto de la siguiente oración es compuesto. Juan y Ezequiel son escenógrafos.
En este caso es sujeto compuesto porque tiene dos núcleos. Actividad 2. Subraya el sujeto y luego escribe si es simple o compuesto. En este caso, el sujeto es la pequeña pelota de Pedro está en el patio. El sujeto es la pequeña pelota de Pedro y es un sujeto simple. En la siguiente, el sujeto es Sofía y se clasifica como simple. En la tercera oración, el cielo y el mar lucen un azul profundo. Ese es un sujeto compuesto porque hay dos elementos de los que se habla, o también pueden ser dos elementos o dos personas o dos cosas o dos animales que pueden estar realizando una acción. Tercer ejercicio. Escribe una oración con sujeto simple y otra con sujeto compuesto. Al igual que el ejercicio anterior, este es libre. Usted puede redactar su propia oración. Los que están acá son ejemplos. Bien, habiendo trabajado las actividades del libro, vamos a hacer un pequeño repaso. La oración es la palabra o conjunto. Los componentes de la oración son dos, sujeto y predicado. Iniciamos con el sujeto. El sujeto es la parte de la oración que indica de quién o de qué se habla. Su núcleo puede ser un nombre, un pronombre o elemento sustantivado. El sujeto concuerda en género, número y persona con el verbo de la oración. Tenemos también al predicado, que es la parte de la oración que expresa lo que hace o experimenta el sujeto. Su núcleo es el. Tipos de sujeto. Sujeto explícito o expreso. Este es cuando el sujeto está presente. Puede ser clasificado de dos formas de acuerdo a la cantidad de núcleos que lo componen. Y así tenemos el sujeto simple, que es aquel que solo tiene un núcleo. Ejemplo, María viajó a España. Sujeto compuesto es aquel que tiene más de un núcleo. María y Juan viajaron a España. Luego está el sujeto tácito, que es cuando el sujeto está ausente pero sobreentendido, de acuerdo a la acción verbal. Iré a ver el partido. ¿Quién realizará esa acción? Yo. Resolveremos los siguientes ejercicios. Subraya el sujeto de cada oración y luego responde. Las nubes y el viento juegan a correr. Papá y mamá se aman muchísimo. Carlos y Elena son primos hermanos. En la parte más alta estaban Julio y Aníbal. Luis y Carlos van de paseo.
Bien, estos ejercicios que estamos haciendo únicamente son de aplicación. No deben ni de copiarlos en su cuaderno o intentar enviar evidencia. Esto solo es para que lo practiquemos acá. El ejercicio queda de la siguiente forma. El sujeto de la primera oración es: las nubes y el viento juegan. En la siguiente, papá y mamá. En el siguiente, Carlos y Elena. En la cuarta oración, Julio y Aníbal. Y en la quinta y última, Luis y Carlos. Vean ustedes que el sujeto puede estar al inicio, en medio o al final de la oración. Nos preguntan cuántos núcleos tiene cada sujeto. 2. ¿Cómo se llaman los sujetos que tienen más de un núcleo? Compuestos. Vamos al siguiente ejercicio. Subraya el sujeto en cada oración y coloca a la par si poseen sujeto simple o sujeto compuesto. La primera oración es: en su bicicleta pasea muy contenta Adela. Los animales más veloces son el águila y el halcón. La Tierra y Marte están muy cerca. Mi gatito se llama Tito. Los pipiles poblaron nuestras tierras. Veamos a ver si identificaron. La primera oración corresponde a un sujeto simple. La siguiente, compuesto. En la tercera, compuesto. En la cuarta, simple. Y en la última oración, simple. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el trabajo del desarrollo de las actividades de la materia de lengua. Por favor, les pido seguir practicando. Para complementar e ir avanzando poco a poco, este día también trabajaremos nuestro libro Entre Palabras desarrollando cada uno de los ejercicios. Recuerda tener a la mano siempre lápiz, borrador, regla y colores. También debes tomar en cuenta que si en el desarrollo de los ejercicios te quedas, no hay problema. Pasa al siguiente y deja ese pendiente. Cuando continuemos y terminemos, tú puedes regresar al video y concluir con el ejercicio que quedó sin terminar. Iniciamos con el trabajo del libro Entre Palabras. Comenzaremos en la página 96 en la lección Juicio a una pizza. Lee el cuento y subraya las palabras con los prefijos legi y regi. Leeremos primero. El regidor del pueblo de la región del norte del país amable no le gustaban las pizzas porque pensaban que eran poco nutritivas. Él estaba tan enojado que hasta quería cambiar la legislación para prohibirlas. El enojo del gobernante llegó a su punto máximo que se enteró de que su hija, la princesa Regina,
no quería comer otra cosa que no fueran pizza. Un general de la legión estaba muy preocupado porque quería que en Amable reinara la paz y le propuso al rey que hicieran un juicio a la pizza. Y si ganaba el juicio, se prohibiría el consumo de ella. Por el contrario, si él perdía, se establecería el día oficial de la pizza en Amable. Muy bien, ¿qué palabras encontramos? Regidor, región, legislación, regina, legión. Muy bien, vamos al ejercicio 2. Completa las oraciones empleando las palabras que subrayaste. Gobernante es sinónimo de regidor. El pueblo del cuento se encontraba en la región del norte. El regidor quería cambiar la legislación, o sea, las leyes. El peor enojo del gobernante fue cuando Regina no quería comer otra cosa que no fuera pizza. ¿Qué persona trató de poner orden en ese país? Y la respuesta es un general de la legión. Vamos a avanzar al siguiente ejercicio. Recuerden que si por algún momento ustedes se quedan, avancen y después regresan al video para concluir con lo que no han terminado. Anota las palabras del texto que corresponden a los significados. El significado es parte de un territorio o lugar. Eso es una región. Conjunto de leyes con las que se gobierna un estado. Legislación. Grupo de soldados fieles al mando de un militar. Legión. Persona que gobierna un reino o un país. Regidor. 4. Completa con regi o legi las palabras que indican quiénes participaron en el juicio a la pizza. Un registrador que anotó lo que se dijo. Un soldado de la legión. Regina, regidor y por último, pobladores de la región. En la actividad 5 dice, imagine el final del texto juicio a una pizza. Escríbelo usando las palabras del recuadro. Esas palabras son regio, legible, regimento, legítimo y registrar. Esa respuesta queda a libre, así que por eso no la hemos incluido acá. Vamos a completar el organizador. Se escriben con G las palabras que se inician con las sílabas legi y regi.
Con esto concluimos la primera lección. Avanzamos a la segunda, que está en la página 98. La lección es unas vacaciones diferentes. Cuando Sergio llegó a su casa, encontró el siguiente mensaje. Sergio, te recogeremos en el aeropuerto cuando llegues. Luego nos dirigiremos a un lugar que está a la orilla del mar. Allí elegirás los deportes que prefieras: vela, natación, esquí acuático. Escoge los que desees. Ven a sumergirte en unas vacaciones diferentes. Firman tus amigos. Como actividad 1, pide, subraya los verbos que aparecen en el mensaje. Y estos son: recogeremos, llegues, elegirás, prefieras, escoge, desees, ven, sumergirte. Vamos a la actividad 2. Identifica en el mensaje los verbos terminados en -er o -ir y completa el recuadro. ¿Cómo haremos este ejercicio? El primer verbo que aparece ahí es recogeremos. Lo trasladaremos a su infinitivo. Infinitivo es cuando terminan en ar, er o ir. Recoger, si es pasado a su infinitivo, es el siguiente verbo es llegues y el infinitivo es el siguiente verbo es elegirás y su infinitivo elegir. El siguiente verbo escoge y el infinitivo escoger. El siguiente, sumergirte y el infinitivo es sumergir. Avanzamos al siguiente ejercicio. Conjuga en pasado los verbos. Fíjate en el ejemplo. Yo recogí. Tú recogiste. Él o ella recogió. Nosotros o nosotras recogimos. Ustedes recogieron. Ellos, ellas recogieron. Vamos con el siguiente verbo. Elegir. Yo elegí. Tú elegiste. Él o ella eligió. Nosotros elegimos. Ustedes eligieron. Y ellos, ellas eligieron.
Sigamos. Para disfrutar sus vacaciones, Sergio puso lo siguiente en su maleta. Cambia los verbos al infinitivo y completa las oraciones. Recuerda que el infinitivo es regresar el verbo a su forma natural y debe de terminar en ar, er o ir. Sergio llevó lentes de sol para proteger sus ojos del sol. Empacó cubrebocas para no contagiar la tos a sus amigos. Guardó un vale para exigir sus boletos de avión. También llevó una tienda de campaña para refugiar su cuerpo del frío en la noche. Vemos las terminaciones de los verbos en infinitivo. Proteger, contagiar, exigir, refugiar. Actividad 5. Escribe palabras derivadas de los siguientes verbos. Tejido, tejieron, tejo, tejen y por último tejimos. El siguiente verbo es crujir. Crujido, crujiente, crujió, crujen, y crujieron. Ahora bien, piensa de las palabras mencionadas que otras podríamos anexar. Recuerda que los únicos verbos con la terminación ger y hir que no se escriben con g son esos dos que acabamos de utilizar, tejer y crujir, pues estos se escriben o llevan j. Aquí concluimos la lección 2 y vamos a completar el organizador. Se escriben con G los verbos terminados en ger, como ejemplo, proteger. Gir, como ejemplo, exigir. Giar, como ejemplo, refugiar. Con nuestra última lección que inicia en la página 100 y esta es un paseo al parque. La semana pasada
Alex y sus amigos visitaron el parque de diversiones y encontraron letreros como estos: no se baje hasta que el juego esté totalmente parado. No deje que sus niños saquen los brazos durante el paseo. El río salvaje se encuentra cerrado. Aleje a sus niños de la zona en reparación. Actividad 1. Vuelve a leer los letreros y copia las palabras terminadas en aje y eje. Identifiquémoslas, por favor. Y acá encontramos baje y salvaje. En eje tenemos deje y aleje. En el parque, Alex encontró un pedazo de papel con el diálogo que utilizará el payaso en su presentación, pero le faltan palabras. Completa el texto cambiando las terminaciones de las palabras por aje o eje. Decir al payaso Gomita cuando entre a escena: deje que mi carruaje entre en su castillo, porque si no, voy a traer mi camión y haré un aterrizaje forzoso dentro del salón principal. Y luego no quiero que se queje. Esas son las palabras que hemos cambiado. En la primera decía dejar, que está en el infinitivo, pero teníamos que hacerlo terminar con aje o eje. Y en este es dejar, deje. Carro, carruaje. Aterrizar, aterrizaje. Y quejar, queje. Avanzamos a la siguiente actividad. En otra zona del parque, Alex y sus amigos encontraron un pizarrón de avisos con las actividades del día. Desfiles de personajes a las 18 horas. Función de payasos con vistoso maquillaje a las 14 horas. Maneje los carritos chocones de 11 a 12 horas. Espectáculo de pavos reales, admire su bello plumaje, 12 horas. Alberca con oleaje desde las 10 de la mañana. Ahora, fijémonos muy bien para realizar la actividad. 3. Localiza en los avisos las palabras que completen las oraciones. Los pavos reales muestran su plumaje de 1000 colores. El encargado de los carros chocones dijo: maneje con cuidado. Antes de salir a escena, los payasos se aplican maquillaje en la cara. El desfile de personajes
Es muy entretenido. El oleaje de la alberca nos invita a nadar. Ejercicios, hemos concluido las actividades de la tercera lección. Vamos a completar el organizador, pero debes tener presente, este día hemos trabajado palabras con G y palabras con J. Completamos el organizador. Se escriben con J las palabras que terminan con eje, ejemplo, aleje. Aje, ejemplo, masaje. Muy bien, chicas y chicos, hemos concluido las actividades de este día. Les invito por favor a ver nuevamente el video cuando ustedes puedan o dispongan de un poquito de tiempo. Terminen las actividades que no concluyeron y recuerden leer su obra. La obra para este periodo es Fábulas vueltas a contar. Téngalo presente porque es parte de la actividad evaluada del 70%. Ánimo, chicas y chicos, nos quedamos en la sección de preguntas y respuestas.